Hola, ¿qué tal? En este video vamos a probar una equivalencia de dos principios importantes de números naturales. Es el principio del buen orden y el principio de inducción. El principio del buen orden nos afirma que todo subconjunto no vacío de los naturales tiene elemento mínimo, y el segundo principio de inducción nos afirma que es una caracterización para probar que algún subconjunto es el conjunto de los números naturales. Entonces, comencemos. Consideramos S un subconjunto no vacío de los naturales. Entonces existe un elemento en S que es menor o igual que todo elemento de S, llamado el elemento mínimo de S. Es decir, para cada subconjunto de la potencia de los naturales sin el singular del vacío, es decir, un subconjunto de N no vacío, existe un M en S. Es importante recalcar que M pertenece a S, tal que M es menor o igual que S para todo S en S. Eso nos dice que es un elemento que precede a todos los de S. ¿Ok? Muy bien, ahora enunciamos el segundo principio de inducción. Consideramos A un subconjunto de los naturales, tal que 0 pertenece a A, y para toda N se tiene que si M pertenece a para cada elemento que preceda a N, es decir, si M precede a N y M pertenece a para cada elemento que preceda a N, entonces N pertenece a A, y esto nos afirma que entonces A es el conjunto de los números naturales. Ahora veamos la equivalencia entre el principio del buen orden y el segundo principio de inducción. Tenemos el siguiente teorema. El principio del buen orden y el segundo principio de inducción son equivalentes. También el segundo principio de inducción se le conoce como el principio de inducción fuerte. Entonces comencemos. Demostración. Entonces, primero vamos a suponer verdadero el principio de inducción. Supongamos verdadero el segundo principio de inducción. Ahora, sea B un subconjunto de los naturales no vacío. Por demostrar que existe un B0 en B, tal que B0 es menor o igual que B para todo B en B. Pero esto equivale a demostrar, si se dan cuenta, que si tenemos un elemento de los naturales que es menor que B0, entonces ese elemento no pertenece a B. Entonces esto es equivalente a demostrar que existe un B0 en B tal que si n es un natural con n menor que B0, entonces n no pertenece a B. Es equivalente a demostrar. Entonces comencemos. Consideremos el conjunto S igual a n sin B. Como B es distinto del vacío, entonces S está contenido propiamente en N. Entonces aquí aplicamos el segundo principio de inducción. El segundo principio de inducción nos dice que el 0, si tenemos un subconjunto de los naturales, digamos A,
tal que 0 pertenece a A, y para cada n se tiene que todos los elementos que preceden a n pertenecen a A, entonces n pertenece a A, eso afirma que A es igual a n. Entonces en este caso tenemos que S es un subconjunto propio de n, y lo que podemos aplicar es la contrapuesta del segundo principio de inducción. Entonces tenemos que bien o el 0 no pertenece a S, o bien existe un elemento en los naturales tal que cada elemento digamos un elemento S, tal que cada X menor que S está en S, pero S no pertenece a S. ¿Ok? Eso sería la contrapuesta. Entonces comencemos. Si 0 no pertenece a S, entonces 0 pertenece a B, y 0 es el elemento mínimo. De B. Entre paréntesis aquí no existe algún natural, no existe ningún natural que preceda a S. Que precede a 0. Por los axiomas de Peano. Recordemos que no existe ningún natural tal que el sucesor de X sea el 0. Ahora tenemos el siguiente caso. Por otro lado, si 0 pertenece a S, entonces por el segundo principio de inducción, existe una B0 en N, tal que para cada M en N con M menor que B0, entonces M menor que B0, M pertenece a S y B0 no pertenece a S. Ahora, como B0 no pertenece a S, y N es esta unión disjunta de N sin S, unión S, entonces B0 pertenece a N sin S. Pero ¿quién es N sin S? N sin S es igual a N, y ese ¿quién era? Era N sin B, que esto es B. Así, B0 es un elemento de B. Ahora veamos qué es el mínimo. Afirmación. B0 es el elemento mínimo de B. En efecto. Si N pertenece a N y N es menor que B0, entonces N no pertenece, N pertenece a S, que S ¿quién es? N sin B. Es decir,
existe una B0 en B, tal que para toda n en n, con n menor que B0, esto implica que n pertenece a S, pero S es igual a n sin B, entonces n no pertenece a B. Es decir, que existe una B0 en B, tal que para toda B en B, B0 es menor o igual que B. Por tanto, B0 es el elemento mínimo de B. Y bueno, esto implica que el segundo principio de inducción implica el principio del buen orden. Por tanto, el segundo principio de inducción implica el principio del buen orden. Ahora vamos a demostrar el recíproco. Recíprocamente, supongamos verdadero el principio del buen orden. Queremos demostrar el segundo principio de inducción. Entonces, sea S A un subconjunto de N para que se cumplan las siguientes condiciones. 1, 0 pertenece a, y 2, para toda N si para cada M que precede a N se tiene que M pertenece a A, entonces N pertenece a A. Es decir, si cada elemento que precede a N está en A, entonces N debe estar en A. Y ahora lo que debemos de demostrar es que A es igual a N. Y esto lo hacemos por reducción al absurdo. Supongamos por reducción al absurdo que A está contenido propiamente en N. Entonces, el conjunto N sin A es distinto del vacío. Por el principio del buen orden, existe C perteneciente a N sin A
el elemento mínimo del conjunto no vacío n sin A. Entonces aquí es importante hacer como un diagrama. Tenemos al conjunto de los números naturales. Tenemos a n sin A, el cual voy a denotar por puntos rojos. Y consideramos el elemento mínimo, que digamos que está por aquí, y este es C. Entonces la idea de la demostración va de la siguiente manera. Tenemos a C. C es el elemento mínimo de n sin A. Le voy a poner aquí, C es igual al mínimo de n sin A. Ahora, como es el mínimo, hemos visto que eso es equivalente a que si n es un número natural que precede a C, entonces n no pertenece a n sin A, porque si no se contradice la minimalidad del elemento C. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, si nos fijamos en cada elemento x que preceda a C, entonces x va a pertenecer a A, porque C es el mínimo del conjunto n sin A. Pero, por hipótesis, por 2, tenemos que si cada elemento que precede a C pertenece a A, entonces C debe pertenecer a A. Y ahí sería la contradicción, porque C pertenece a n sin A y C pertenece a A. Entonces, por ahí va la idea de la demostración. Este es más o menos un diagrama auxiliar para tratar de entenderla. Y bueno, sigamos y ya terminémosla. Entonces, así. Para todo A perteneciente en n sin A, C es menor o igual que A. Es decir, para toda n en n, tal que n es menor que C, menor estricto en el orden de los naturales, entonces n pertenece a A. Por hipótesis, y aquí le voy a poner entre paréntesis por 2, tendríamos que cada elemento que precede a C en el orden de los naturales está en A. Así, C pertenece a A. Por lo tanto, C pertenece a A y C pertenece a n sin A, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, A es igual a n. Perdón por la letra. Por lo tanto, A es igual a n. Así, el principio del buen orden implica el segundo principio de inducción. Y bueno, pues ahí termina la demostración.
y solamente quiero hacer algunos comentarios rápidos. Esta propiedad de que cada subconjunto de los naturales tenga no vacío, tenga un elemento mínimo, es una propiedad en sí muy fuerte. Eso no pasa en cualquier conjunto. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el elemento mínimo de los racionales intersección del intervalo abierto 0, 1, pues está súper complicado, ¿no? O sea, a lo mucho podríamos dar un ínfimo, pero el escoger el elemento mínimo, pues parece ser que no. Entonces, en general para conjuntos arbitrarios no siempre existe esta propiedad de que si es un subconjunto no vacío, tenga un elemento mínimo en un conjunto con un orden, ¿no? Es una propiedad importante, de hecho a lo mejor no sé si recuerden, pero la densidad de los racionales en R utiliza, en su demostración, se utiliza la propiedad del principio del buen orden. Entonces es una propiedad importante y es necesario que la tengan presente, como les comentaba al principio. Se va a dar una caracterización del máximo común divisor en términos de combinaciones lineales como la mínima combinación lineal. Y vamos a estar utilizando el segundo principio de inducción a lo largo del curso. Entonces eso sería todo por mi parte. Gracias.